Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanos y hermanos, bienvenidos en este comienzo de año. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez y qué bueno que estemos juntos en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante y cargado de bendiciones como de costumbre, y yo sé que una palabra de bendición Dios va a poner en tu corazón en este día, en este casi comienzo de año. Ya se ha terminado la Navidad y de eso vamos a estar hablando un poquito acerca de las diferentes épocas o tiempos del año litúrgico. Y la palabra liturgia significa celebración. Somos un pueblo que celebramos la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a ponernos en oración. Vamos a presentarnos ante el Señor y vamos a dialogar con Él, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Háblanos, oh Dios, a través de este programa, que este programa en alguna forma sea toda una oración, en que no solamente vamos a escuchar palabras, Señor, pero que esas palabras vengan de ti, mi Dios, y que haya una palabra de poder, una palabra de fuerza, una palabra de unción, una palabra de bendición que cale, Señor, que toque, Señor, las fibras más profundas de nuestro ser. Habla, Señor. Así decía Samuel cuando se dio cuenta que eras tú quien le hablaba, Señor. Habla, Señor, que tu siervo quiere escuchar. Danos, oh Dios, oídos atentos para escuchar tu palabra. Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva. Palabra hecha carne que al fin y al cabo es Jesús el Señor, cuya fiesta, cuyo nacimiento hace muy poquito estábamos celebrando. Señor, que Jesús, que nació en un pesebre en Belén, nazca también en nuestros corazones a través de este programa, Señor. Que podamos como María arroparlo, amarlo, Señor, y ponerlo como prioridad de nuestra existencia. Bendice, Señor, a este hermano mío que está escuchando estas palabras. Llena su corazón, mi Dios, de la plenitud, de la presencia de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Llénanos, Señor, de la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Dios Trino, Dios Uno, llénanos de ti, Señor. Que podamos disminuir, como decía Juan Bautista, para que tú, Señor, te acrecientes en nosotros. Y como San Pablo, que ya no sea yo quien viva, que seas tú, Jesús, quien vivas en mí. Y como María Santísima, que se haga en mí ya no lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, Señor. Quiero ser tu esclava, quiero ser tu siervo, quiero ser tuyo para siempre, Señor. Bendice, mi Dios, este comienzo de año. Este año, Señor, en que queremos vivir más cerca de ti. Tú que eres la fuente de vida y salvación eterna. Tú que eres el propósito y la razón de nuestra vida. Tú que eres la meta de nuestra existencia. Mira a esta hija tuya, Señor, bendícela abundantemente. Mira su necesidad, mira su dolor, mira su angustia, mira su vacío, mira su soledad. Llénala, Señor. Llénala con la plenitud de tu amor, que puede experimentar tu hija, el sentirse amada por ti, como se sintió María Santísima, que no solamente pudo arropar a su Hijo Jesús, que es Dios, pero dejarse arropar por ti, mi Dios, sintiéndose ella especial, porque al fin y al cabo era la amada y favorecida de ti, Señor. Bendice, mi Dios, a cada persona que está escuchando. Bendice este programa y bendícenos a todos en este comienzo de año, que podamos vivir muy cerca de ti y ayudar a muchos, principalmente a los miembros de nuestras familias, a hacer lo mismo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén, Señor. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por María Luisa de Michoacán, México. Saludo al Padre Pedro, muchísimas gracias. María Luisa tiene 11 años viendo el programa. Imagínense usted qué maravilla, que Dios te bendiga, mi hija. Y bueno, pues te felicito, te felicito. Esto me hace recordar de mi padre. Yo decía, papá, ¿no te cansas de ir a las misas que yo celebro? Y decía, hijo, ¿cómo me voy a cansar? Es decir, cuando uno comienza a tener una relación de amistad, de cariño con otra persona, como que pues Dios bendice, ¿verdad? Dios bendice esa relación bonita. Doy gracias a Dios por Jorge de New York, que pide oración por la familia Martínez. Que el Señor te bendiga, Jorge, a ti y a toda la familia. Esperanza de Virginia pide oración de sanación para ella. Que el Señor te bendiga en abundancia y que experimentes el poder sanador de Cristo Jesús. Agustina de Bronx, New York, saludó al Padre Pedro, gracias, y pide oración por su salud, por su familia y en especial por el hogar de cada uno de sus hijos. Que el Señor los bendiga plenamente en este comienzo de año. Y Alejandro de Massachusetts, reportando sintonía. Gracias, Alejandro, Dios te bendiga, le gusta mucho el programa y que sigan orientando, pues ese es el propósito y para eso estamos aquí, para servirles a ustedes. Consuelo de Bronx, New York, pide oración por su salud. Es diabética, le amputaron las piernas. Consuelo, acuérdate que tu fuerza, tu poder viene del Señor que hizo el cielo y la tierra y estaremos orando por ti. Y Altagracia de Puerto Plata, República Dominicana, desea que el Padre la felicite por sus 50 años de matrimonio con Manuel de Jesús Cruz. Padre misericordioso, bendice a esta pareja que tanto tú amas y que sigan creciendo amándose cada uno más el uno al otro en este 2017. Y amándote a ti, mi Dios, con toda la fuerza de sus corazones. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte nuestra a través de la página de Facebook de este servidor. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre. Así sea. Amén. Hace unos días nada más, pues ya celebramos la fiesta de la Epifanía. Y alguien me dijo, yo no sabía que la fiesta de la Epifanía era parte del ciclo de la celebración de Navidad. Pues sí lo es. Y realmente pues se concluye el tiempo de Navidad con la fiesta de Epifanía, es decir, la manifestación de Jesús, no solamente al mundo pues israelita de aquel entonces, pero también, y tal vez con más fuerza, porque ellos aceptaron a Jesús, los paganos, aquellos que realmente pues no creían, no conocían al único verdadero Dios. Y es a través de los magos de Oriente que vienen donde Jesús que el Señor abre las puertas para que no solamente el pueblo judío, el pueblo israelita sea el pueblo escogido de Dios, pero para que todos nos sintamos escogidos y elegidos por el mismo Padre que nos ama a todos por igual. La iglesia tiene diferentes tiempos en que celebra diferentes fiestas y hay 6 tiempos o 6 épocas que le llamamos tiempos litúrgicos, que son como que bien especiales y sería bueno como que repasarlos un poquito, ¿verdad? Pues como dijimos anteriormente, está el tiempo de Navidad y el tiempo de Navidad es el tiempo en que celebramos la encarnación del Hijo de Dios, en que celebramos la venida al vientre de María de ese que va a ser nuestro Salvador, el esperado de los tiempos, que es Jesús el Señor, que es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre inmaculado de María Santísima. Y ese tiempo pues dura desde el 24 de la noche, cuando celebramos la liturgia de la vigilia de Navidad, y dura hasta el día de la Epifanía. Y ya pues comenzamos después de esto lo que se llama el tiempo ordinario en esta pequeña etapa. Y en el tiempo de Navidad pues el color es blanco. ¿Se han fijado? El color es blanco. ¿Por qué? Porque el blanco no solamente denota pureza, que habla de ese que es el puro, el santo, que es Jesús, pero también es un símbolo de victoria. Si Dios está contigo, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en nuestra contra? Dice la palabra de Dios, dice San Pablo. Todo lo podemos en el que nos fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13. El tiempo ordinario no es que sea menos importante, es el tiempo que realmente no hay pues una época litúrgica como que especial, un tiempo litúrgico especial, y ese se llama el tiempo ordinario. El sacerdote viste verde, y realmente pues el color verde es símbolo de esperanza, y se utiliza el verde para darnos a conocer de que somos un pueblo que espera
Espera en quién, en Cristo Jesús. Ese que nos ha prometido que nunca nos dejará huérfanos, nunca te dejará huérfano, y en tu momento de mayor necesidad es cuando más cerca va a estar de ti. Otro tiempo litúrgico muy importante, pues es el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma que son realmente, pues, comienza con el miércoles de ceniza y termina en la mañana de lo que la iglesia conoce como el Triduo Pascual. Esa es una época. Y en ese tiempo, pues es un tiempo de penitencia y por eso es que se viste el sacerdote de púrpura o de morado. No de demorarse, sino que de morado, que significa no solamente realeza en el tiempo de Jesús, pero también significa penitencia. Y es un tiempo en que debemos realmente pues tomar en serio nuestra vida, mirar más a fondo nuestra vida, a ver realmente qué es lo que tenemos que cambiar con la gracia y el poder de Dios para ser cada día un poquito mejor. Para que cuando celebremos ya el Triduo Pascual, que es el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, ya nos preparemos para el día maravilloso, poderoso, que es el día más importante del año litúrgico, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se termina la Cuaresma, que son 40 días, de ahí la palabra Cuaresma, 40, ¿verdad? Y podemos relacionarlo con el tiempo que Jesús estuvo en el desierto, podemos relacionarlo con los 40 años que pasaron los israelitas en el desierto hacia la tierra prometida. Es decir, un tiempo de cambio, un tiempo de esperanza, de vida nueva. En estos 40 días, pues, como dije anteriormente, la idea es prepararnos para resucitar con Cristo, para que Cristo nos saque a nosotros también de la tumba en que estamos metidos y comenzar una vida más cerca de Él. Fíjense que todos estos tiempos litúrgicos son tiempos que nos ayudan no solamente a conocer más a fondo a Jesús y su vida y sus palabras, pero a identificarnos con Él y acercarnos más a Él, sabiendo que con Él todo es posible. El Jueves Santo es el tiempo en que celebramos dos grandes sacramentos en la iglesia. Y la palabra sacramento es un tiempo sagrado a través del cual, un momento sagrado a través del cual Dios se hace presente a través de signos visibles. En este caso, la Santa Eucaristía. Jesús celebra el Jueves Santo, que es el día de la Pascua judía, lo celebra con sus más cercanos colaboradores, que son sus discípulos. ¿Y cómo lo celebra? En una cena. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Hace algo maravilloso, algo diferente a lo que los judíos normalmente hacían. No lo hacían. ¿Qué es lo que no hacían? Pues tomó pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, dando gracias a Dios y dice, esto es mi cuerpo. Y lo mismo hace con la copa llena de vino, esta es mi sangre. Y de ahí, pues entonces ya se incorpora en la iglesia la liturgia de la Eucaristía, de la acción de gracias, de la dádiva de Dios, de Jesús, por amor a cada uno de nosotros. Y el otro gran sacramento es el sacramento de las órdenes sagradas, es decir, Jesús que lava los pies a sus discípulos y le dice a ellos, como yo he hecho por ustedes, ustedes hagan lo mismo. Me llaman Señor y Maestro y lo soy, ustedes lávense los pies como yo lo he hecho con ustedes. Otro tiempo maravilloso, además del tiempo de Navidad, además del tiempo de Cuaresma, además del tiempo ordinario, tenemos el Triduo Pascual, que lo acabamos de mencionar, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, y se termina el Triduo Pascual con la vigilia de resurrección, que ya es la fiesta del domingo, la fiesta del día del Señor, el día de resurrección. Y otro pues tiempo importante es el tiempo de Adviento que pasamos antes de la Navidad. ¿Se acuerda? Esas 4 semanas en que nos preparamos para la celebración del nacimiento de Jesús. Entonces ahí está más o menos una forma muy reducida lo que son los tiempos litúrgicos y cómo realmente pues cada uno de esos puede afectar la vida tuya y la vida mía de una forma muy positiva a medida que nos dejamos llenar del Señor a través de su palabra que escuchamos en todos estos tiempos maravillosos y dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a acercarnos a ese que es la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. El número para que nos llamen es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanos, regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Hermanas y hermanos, bienvenidos a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Antes de tomar una llamada de Lorraine de Texas, quiero decirles, porque no me dio tiempo para decirlo, pero que el año litúrgico siempre se termina con una maravillosa fiesta. ¿Y saben cuál es la fiesta, verdad? La fiesta de Jesús, de Jesucristo, Rey del universo. Y eso es lo que pedimos, que el Señor de verdad más y más sea tu Rey y mi Rey, Rey de todos nosotros, Rey de toda la creación. Tenemos a Lorraine de Texas. Bienvenida, Lorraine, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo está usted? Por la gracia de Dios, bendecido, feliz año nuevo. Lo mismo para usted. Gracias, Tengo una Lorraine. preguntita. Gracias, mija. Adelante, por favor. Me tiene siempre la curiosidad de ver que el Papa use ese crucifijo tan raro, con esa paloma en picada y luego como ese hombre con los brazos cruzados, como le digo, algo egipcio. ¿Por qué no usa el crucifijo? Sí, ese crucifijo, Lorraine, se llama pectoral y es lo que el obispo lleva en el pecho, y por eso de ahí la palabra pectoral. En el caso del Papa Francisco, él está usando un crucifijo, lo que es un crucifijo un poco como que estilo moderno. Si nos fijamos lo que contiene el pectoral que usa el Santo Padre, ese hombre que está así con una especie de ropa un poco como Juan Bautista, representa a Jesús, el buen pastor, y él tiene sus brazos así porque está agarrando a la ovejita que él tiene en sus brazos, que tiene sobre sus espaldas. Y detrás de él, en ese pectoral, hay muchas ovejitas. Y entonces encima está la paloma, que es símbolo del Espíritu Santo, lo que Juan ve cuando Jesús es bautizado en el río Jordán. Entonces, sí es un crucifijo, pero un crucifijo que tiene muchos detalles adentro. Y yo creo que es un crucifijo profético porque su santidad Francisco utilizó ese pectoral cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Y sin embargo, pues el Señor lo llamó a ser pues el vicario de Cristo aquí en la tierra y ser el pastor de las ovejas de Jesús, de todas las ovejas de todos nosotros. Entonces, yo creo que es no solamente algo simbólico, pero algo profético, porque lo menos que pensaba Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires era de que él iba a asumir la responsabilidad de todo el gremio de Jesús, es decir, de la Iglesia católica, de la Iglesia universal, de todas las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios tiene su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Pero si es un crucifijo, Jesús no está crucificado, Jesús aparece como el buen pastor cuidando a la ovejita que tiene en sus espaldas y alrededor, pues todas las demás ovejitas que están a su alrededor y la presencia del Espíritu Santo que está sobre el buen pastor. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, nuestra Santa Iglesia Católica y nuestra amada Madre la Virgen María en Fátima nos piden hacer oraciones y sacrificios por las almas del purgatorio. ¿Qué sacrificios podemos hacer por ellas? Gracias. Andreina desde Venezuela. Muchísimas gracias, Andrea, y muy interesante tu pregunta porque sí, a veces como que yo me pregunto si oramos suficientemente por las almas del purgatorio. Y las almas del purgatorio necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestra intercesión. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo ha dicho, cuando dos o más estamos unidos en oración, ahí está Él entre nosotros. Y cuando Dios está entre nosotros, en una forma particular, como a través de la oración, que es tan válida, tan importante, pues ahí hay poder de Dios. Ahí hay poder de Dios. Y cuando nosotros pedimos por la salvación de las almas, particularmente las que están en el purgatorio, para que ya puedan entrar en la presencia de Dios, en su gloria, en la vida eterna, pues entonces con más razón, pues el Señor no solamente va a escuchar nuestras plegarias, pero va a responder a ellas. ¿Qué clase de oraciones podemos hacer? Pues toda oración es válida, es decir, mientras esté enfocada en Cristo Jesús, aunque le pidamos a los santos que están en la presencia del Señor, aunque le pidamos a María, y esto es muy válido y necesario porque San Pablo bien lo dice, que tenemos que orar los unos por los otros. Y cuando oramos los unos por los otros, pues también que pidamos por él, dice San Pablo, para que dignamente pueda proclamar el evangelio que se le ha encomendado. Entonces, la oración de intercesión es supremamente importante y de la
de las oraciones de intercesión, la más fabulosa, la más poderosa es la Santa Misa. La Santa Misa. Esa es la oración por excelencia comunitaria que debemos ofrecer por las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque estamos en unión con Cristo cuando celebramos la Santa Eucaristía. Y es Jesús y nosotros unidos a Jesús como miembros de la iglesia que somos al ser bautizados, pues nos ofrecemos junto con Jesús al Padre pidiendo la expiación de la persona por quien celebramos la Santa Misa, por el alma por quien celebramos la Santa Misa. Y yo estoy convencido, y la iglesia así lo enseña, de que es a través de la oración del pueblo de Dios que las almas más prontamente pueden ir al encuentro con Jesucristo y recibir la corona de los santos, que es el cielo. Entonces, cualquier oración es válida, todas las oraciones son importantes, y así bien lo dice la Santa Biblia, pero la oración comunitaria por excelencia es la Santa Eucaristía, la Santa Misa, en que el mismo Señor se ofrece como víctima expiatoria por la salvación plena de la persona que está en el purgatorio. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero felicitarlo por su programa y quería hacerle una pregunta. Mi hermano comenzó a visitar una iglesia de nuestros hermanos separados y ellos le están diciendo que Jesús era una persona de dinero porque estaba encima de un burro. Y en ese tiempo, el que tenía burro tenía dinero. ¿Qué opina de eso? Julio. Julio, que Dios tenía, el burro que Jesús utilizó no era su burro, era un burro que pidió prestado, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 21, a ver aquí un momentito, Evangelio según San Mateo capítulo 21, la palabra de Dios dice, Jesús envió a 2 discípulos con esta misión. Vayan al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle, el Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Yo no sé de dónde sacan su teología ni su conocimiento bíblico estos hermanos de quien tú hablas o a quien tú te estás refiriendo, pero de nuevo, ese que es rico, totalmente rico porque todo lo posee, que es Dios, se hace pobre. Se hace pobre. ¿Para qué? Pues para que entendamos de que lo que a Él le interesa no es ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni toda la belleza y toda la riqueza que existe en la creación, que lo que a Él más le interesa es la salvación de tu alma y de la mía. Y por eso el Señor se rebaja, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, se rebaja, deja su gloria, lo deja todo por amor. El que da no necesariamente ama, pero el que ama siempre da. El que ama siempre da. Y el que da por encima de todo es Jesús, que lo dio todo, ¿sí? Y se despojó de todo lo que Él poseía, se despojó de todo, con la esperanza de poseerte a ti y a mí y poseernos para siempre. Jesús tenía su riqueza. El burro de Jesús no era su burro, era un burro prestado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy un lector de la Biblia y quisiera saber si es pecado que una mujer vista pantalón dentro de la iglesia. Nelson de Guatemala. Nelson, muchísimas gracias. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo vestimos? Porque yo a veces me pregunto, ¿es esa persona realmente discípula de Jesús, discípulo de Jesús? Cuando yo tenía parroquia y la tuve, la última parroquia hace como 13, 14 años más o menos, se le pedía a todo el mundo, y se le pedía en la mejor forma posible, que fueran con ropa digna de Dios, ¿sí? Eso de pantalones apretados que usan las mujeres
que se le marca todo, hermanos, por todas partes, y ustedes saben lo que estoy hablando, eso no es de Dios. El que se pongan unas cosas así apretadas no, eso no es de Dios, ¿no? Es decir, ¿qué se pretende con eso? Es decir, ¿por qué tan ajustado, por qué tan apretado para que se marque las cosas que excitan a los hombres? ¿Para qué? Pues desafortunadamente para que se fijen en estas personas. Entonces, muchos hombres, y usan eso como excusa, pues van a la iglesia, pero no para desarrollar una espiritualidad más profunda y sentirse más cerca de Dios y recibir a Dios en la Eucaristía, pero van para ver qué pueden ver. Y eso no es de Dios. Y la pregunta que yo le hago a estas damas es, no solamente están conscientes de que están haciendo mal, pero también qué ejemplo están dando a sus hijas. Entonces, ¿cómo tú vas a poder corregir a tu hija? No te pongas ese tipo de ropa, no tengas tanto escote que se te salgan, perdón ustedes, los pechos, es decir, que se te vea parte del pecho. No, ¿con qué fuerza moral vas a decir eso? No puedes. Entonces, lo importante también es que no solamente en el templo, pero fuera del templo. La mujer del César es un refrán muy antiguo, pero muy sabio. La mujer del César no solamente tiene que ser decente, tiene que aparentarlo. Pero el hombre también. Es decir, yo he visto en algunas iglesias hombres que van con unos chorcitos así como, es decir, como si estuvieran en la playa. ¿Qué es eso? ¿Sí? O con unos pantalones que tienen agujeros por todas partes, ¿sí? Y unas sandalias ahí como si estuvieran en la playa. Momentito. Alguien una vez me dijo, pero padre, es que vamos a la casa de nuestro papá. Sí, pero ese que es tu papá también es tu rey. Y merece la mayor reverencia y el mayor respeto. ¿Por qué? Porque en la forma en que tú te vistes, la forma en que tú te comportas por fuera, es lo que hay dentro de ti. Las apariencias hablan muchas veces de lo que hay en el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado. Y tratar de presentar siempre la mejor imagen posible. ¿Por qué? Porque queremos que cuando nos vean, puedan ver en alguna forma a Jesucristo y a María Santísima para las mujeres reflejado en nosotros. A veces no hay que decir mucho. A veces las obras hablan mucho más elocuentemente que todas las palabras del mundo. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿me podría explicar Génesis 32:30, donde dice, he visto a Dios cara a cara y aún estoy vivo? Tengo curiosidad, ya que se dice que jamás nadie ha visto a Dios. Gracias. Esther desde Arauco, Chile. Esther, muchísimas gracias. Pues ese es Jacob, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla que llamó a ese lugar donde él peleó contra, supuestamente, Dios, Panuel, que significa cara de Dios. Jacob había hecho algo muy malo. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Le robó la herencia a su hermano Esaú. Y su mamá pues estaba siendo cómplice de Esaú. Ya el papá casi no veía, prácticamente no veía. Y él como que se disfraza de su hermano Esaú para robarle la herencia a su hermano. Acuérdense que en los tiempos antes de Jesús y aún en los tiempos de Jesús, el primero de los hermanos era el que recibía la mayor parte de la herencia. Realmente recibía dos partes o aún 3 partes y solamente eran 2 hermanos. Entonces, Esaú quería prácticamente todo. ¿Y qué es lo que hace? Pues engaña a su padre. Claro, después vienen las consecuencias, porque toda acción negativa tiene una consecuencia negativa, igual que toda acción positiva tiene una consecuencia positiva. En este caso, el hermano se da cuenta y inmediatamente lo persigue para matarlo. ¿Sí? Tan enojado estaba el hermano con Jacob que quiere hacer eso. Jacob, quien después se convierte en uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, en uno de los hombres de fe del Antiguo Testamento, pero en ese momento su fe no era muy brillante, ni muy fuerte, ni muy enraizada en el Señor. A él lo que le interesaba era lo material, como a tantas personas, ¿no es cierto? Y llega un momento en que
Jacob tiene problemas internos. Tiene problemas con su propia conciencia, porque Dios nos habla a través de la conciencia y nos hace entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y él sabía que le había hecho algo muy malo. Y es realmente en ese pleito con su propia conciencia y Dios hablándole a través de su conciencia que Jacob lucha. Y dice la palabra de Dios que él manda a su familia a otro lugar y se quedó solo. No hay nada más terrible que cuando una persona se queda sola delante de Dios y sabe que ha cometido un error garrafal y no sabe qué hacer con eso. No sabe qué hacer con eso. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículo 25, se quedó solo y entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. Era Dios a través de su propia conciencia. Podemos pensar que era un ángel enviado por Dios, pero al fin y al cabo estaba peleando Jacob porque él quería tener paz. Y cuando hacemos las cosas mal hechas y nos damos cuenta que están mal, no hay paz en el corazón, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que siguió peleando y dice, el otro dijo, déjame ir, pues ya está amaneciendo. Como que ya Jacob está cansado. Pero sin embargo le contestó, no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición, hasta que no me hagas sentir que puedo estar en paz, que las cosas se van a arreglar. ¿Y qué sucede? Dice la palabra de Dios, que entonces aquel que era con quien Jacob estaba luchando, le da la bendición y le dice, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Le cambia el nombre. Fíjense, cuando alguien en la Biblia va a hacer una misión especial, se le cambia el nombre. ¿Y qué quiere decir la palabra Israel? Quiere decir fuerza de Dios. Fuerza de Dios, porque lucha contra su propia conciencia y puede alcanzar la paz. Y Dios le va a dar la solución para su problema. Y la solución para su problema es reconciliarse con su hermano y hacer las cosas bien hechas. Y darle a su hermano lo que a su hermano le pertenece. Entonces dice la palabra de Dios, Jacob llamó a aquel lugar Panuel, o sea, cara de Dios. Pues dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo vivo. Él vio a Dios. Es decir, él tuvo experiencia de Dios. Cuando decimos veo a Dios no quiere decir necesariamente que estás viendo a Dios cara a cara, pero que tu experiencia de Dios es tan fuerte que tú sientes que has visto a Dios. Y eso es precisamente lo que Jacob está diciendo aquí. Qué bueno que hayas hecho esa pregunta, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos a Rosario de Houston, que está esperando pacientemente vía telefónica. Rosario, ¿me escuchas? Padre Pedro, es un honor, un verdadero gusto saludarlo, Padre. Gracias, gracias, Rosario. A una persona tan llena de amor de Dios, Padre. Dios lo bendice. Gracias, mi hija. Feliz año. Dios te bendice a ti también y a tu familia. Gracias, Padre. Adelante, por favor. Mire, Padre, mi hermana que no profesa la religión católica estuvo en el Vaticano. Ajá. Y me comenta que en las paredes del Vaticano está representada la muerte, pero como un ángel. Entonces ella me dice, ¿por qué en el Vaticano adoran a la Santa Muerte? Yo lo único que le pude responder, ni es santa y para adorar solamente a Dios, Padre, pero lo demás no pude contestarle. Sí, yo no sé por qué ese empeño en pensar de que cualquier imagen o cualquier dibujo o cualquier forma de representación de un ser, ya inmediatamente los estamos adorando. Eso es sembrar veneno en los corazones de las personas y eso es una crítica destructiva. Y sí, el Señor Padre bien dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, sácate tú primero la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Es decir, ¿quién es el ángel de la muerte? Satanás, ¿no es cierto? Sí. Es decir, Satanás es una persona, Satanás existe. Y lo que está representando, acuérdense que en los tiempos en que se edifica la Basílica de San Pedro, muy poca gente sabía leer y escribir. Entonces, todo era básicamente a través de pinturas, a través de esculturas, dando a conocer la historia sagrada, la vida de un pueblo que busca a Dios y que experimenta la salvación de Dios a través de múltiples experiencias de vida.
Satanás es un ser, Satanás fue creado por Dios, Satanás era un ángel de luz, pero sin embargo, por desobediencia, pierde no solamente su relación con Dios, pero arrastra a muchos otros ángeles, y no solamente eso, su misión en este mundo es arrastrar a la mayor cantidad de almas posibles al infierno. Entonces tenemos que estar conscientes primero que todo que existe. Segundo que todo, que si bien es cierto que Satanás existe, hay uno que es mucho más poderoso que Satanás, en quien tenemos victoria, que es Cristo Jesús el Señor. Entonces, el estar consciente de que el mal existe, pero que el bien ha vencido el mal y que en Cristo Jesús ya nuestra es la victoria. Le dice a tu hermana, por favor, que antes de juzgar tan severamente, que estudie un poquito más y que se empape un poquito más de la teología de la Iglesia Católica, la que le dio a ella a conocer a Jesucristo, porque ella recibió la fe a través de la iglesia que Jesús instituye, que es la una santa católica y apostólica, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Muchísimas gracias por tu llamada, que Dios te bendiga en abundancia, y ojalá que algún día tu hermana pueda regresar a esa que está esperando con brazos abiertos. Si ella vio las columnas de Bernini a la entrada de la Basílica de San Pedro, unas columnatas así bien grandototas como brazos abiertos, esa es la iglesia de Jesucristo que está esperando por todos nosotros para que nos acerquemos y seamos realmente un solo pueblo y unidos podamos proclamar que Cristo vive y que Él es el Señor. El número para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Queremos glorificarle y exaltarle y bendecirle principalmente en este comienzo de año nuevo, que nuestras vidas más y más estén cimentadas en la roca que es Jesús el Señor. En estos momentos, hermanos y hermanos, tenemos una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, he visto sus videos en internet y me parecen muy interesantes, por lo que quiero hacerle una pregunta. Disculpe la simplicidad y quizás la falta de sofisticación en el planteamiento. ¿Por qué Dios Todopoderoso permitió que su Hijo muera colgado como un cordero? ¿Hay maldad en Dios o simplemente es falta de bondad? ¿Por qué no fue lo suficientemente bondadoso con su propio Hijo? Gracias, Horacio. Ay, Horacio. ¿Por qué no fue lo suficientemente bondadoso? Me imagino, si podemos hablar en formas antropomórficas, es decir, trayendo a Dios a la experiencia humana, el corazón de Dios tiene que haber estado roto, hecho trizas, hecho pedazos, viendo a su Hijo colgando de un madero, viendo a su Hijo siendo escupido, siendo flagelado, siendo coronado de espinas. Dios mío santo. ¡Qué horror! Pecadores enjuiciando al único santo y puro. ¡Qué osadía la del ser humano! Y sin embargo, es a esos, y nosotros incluidos, porque también crucificamos a Jesús cada vez que pecamos. Sin embargo, es a esos a quien Él ama a tal extremo que da todo lo que tiene a su Hijo, para que Jesús, tomando tu lugar y el mío en la cruz, podamos nosotros tener la posibilidad de un día alcanzar el cielo. Así nos ama Dios. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que el salario o la consecuencia del pecado es la muerte. Y dice San Pablo también en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos, menos por supuesto Jesús y María Santísima, pero todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Todos hemos pecado.
Y si todos hemos pecado y la consecuencia del pecado es la muerte, y no solamente la muerte, es decir, la separación de nosotros con Dios, pero la eterna separación de nosotros con Dios, que es el infierno. Entonces no había esperanza para nosotros. No había esperanza. Porque conscientemente tú y yo nos hemos apartado de Dios, desobedeciendo a Dios, pecando contra Dios, haciendo lo que es malo a los ojos de Dios. ¿Qué se podía hacer? Solamente que uno, tomando todos nuestros pecados y la consecuencia de nuestros pecados, que es la muerte, sobre sus espaldas cayera el peso de todas nuestras maldades para darnos la posibilidad de ser libres y un día poder alcanzar la corona de la victoria, que es el cielo. Y ese quien hizo eso fue Jesús, el único que lo podía hacer, porque solamente Dios es perfecto y puro y solamente Él puede ser total y completamente fiel. Y no solamente como Dios, sino que Jesús como hombre completa y totalmente fiel y entregado hasta las últimas consecuencias por amor a su Padre Dios. Dice la palabra de Dios, y ojalá que lo leas, Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Que Él asumió sobre sus espaldas el peso de nuestras faltas y que por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Y lee también el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti. En su eterna bondad, en su infinita misericordia, y me ha amado a mí, y ha amado a todo ser humano, que dio a su único Hijo, para que nosotros, creyendo en Él, es decir, sometiéndonos a la voluntad de Jesús, al señorío de Jesús, ya no muramos, sino para que en Jesús tengamos vida y salvación eterna. Así te ama Dios. Así nos ama Dios. Lo ha dado todo, ya no tiene más nada que dar. La pregunta es, ¿y tú y yo, en este comienzo de año, qué le vamos a dar a Dios? Ojalá que digamos, Señor, como María Santísima, todo, aquí está tu esclavo, tu siervo, tu sierva, tu esclavo. Quiero ser tuyo, todo tuyo, Señor. Hasta el último suspiro de mi vida, y toda tuya, todo tuyo, para toda la eternidad. Quiero llegar a amarte a ti con la misma fuerza, con el mismo poder, con la misma intensidad con que tú me amas a mí, Señor. Ojalá que así sea. Tenemos en estos momentos correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Reverendo, amo a Dios y lo defiendo siempre, pero no supe qué decir cuando una señora afirmó que si el matrimonio fuera tan bueno, Dios sería casado. Pienso que el ser humano no se puede comparar con Dios, pero nos demostró que debemos vivir en familia como Jesús. No pude responder porque Jesús no se casó, aunque la otra persona dio a entender que algo pasó entre él y la Magdalena. Quedé espantada. Otra señora dijo que eso es blasfemia. ¿Cómo respondería usted? Mari. Mari, ¿qué piensas tú? Es decir, ¿te imaginas Dios casado? Es ridículo. Si Dios se casa con una persona, quiere decir que tiene que amar más a esa persona, supuestamente, que a las demás. Tiene que responsabilizarse por esa persona. Tiene que vivir unido a esa persona. Quiere decir que no puede estar con los demás. Y así podemos seguir mencionando cosas, ¿no? El amor de Dios no es exclusivo. Es decir, Dios no ama a uno más que al otro. Dios nos ama a todos por igual. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y el amor no tiene límites. Somos tú y yo, Mari, los que ponemos límites en nuestra capacidad de amar. Yo te amo si tú me amas. Yo soy buena gente contigo si tú eres buena gente conmigo. Al fin y al cabo seguimos con ese viejo código de Hammurabi. Ojo por ojo y diente por diente. Me haces bien, te hago bien. Pero me haces mal y cuidado porque me la vas a pagar. Dios es amor. Y amor infinito. Amor que no tiene límites. Como los límites que ponemos nosotros en nuestra capacidad de amar.
Y Dios ama a todos por igual. Dios te ama a ti con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo poder con que me ama a mí, con que ama a la persona más cruel y más pecadora y a la persona más santa. Porque Dios no puede ser otra cosa, sino que amar. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza, que es amor, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios nos dice, Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Jesús es amor, Él es el amor de los amores. Él no puede hacer otra cosa sino que amar a todos por igual, porque Él es Dios. Él es hombre, total y completamente hombre, pero es total y completamente Dios. Y Dios no se puede casar, porque de nuevo, Dios no ama a una persona, su amor no es exclusivo, el amor de Dios es inclusivo, nos ama a todos por igual. Y el decir que Jesús tuvo algo que ver con María Magdalena, Dios mío santo, misericordia, sí, de nuevo, si Jesús hubiera tenido algo con María Magdalena, Jesús hubiera cometido el pecado de fornicación, si se hubiera casado fuera del matrimonio. Y si se hubiera casado en una forma matrimonial, es decir, de nuevo, volvemos al primer caso. Entonces, el amor de Dios sería exclusivo y no inclusivo, y ese no es Dios. Ojalá que esto te haya ayudado. Tengo en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿en qué pasaje de la Biblia se escribe y reconoce a la Santísima Trinidad como tal en el Nuevo Testamento o en el Antiguo? Dios le conserve lleno de su gracia. María, desde México. María, muchísimas gracias. Hay diferentes pasajes en la Santa Biblia que hablan acerca de Dios como tres personas en uno. Una de las situaciones es en el caso de Abraham, cuando estos tres hombres vienen a visitarlo, es decir, él tiene una imagen de lo que Dios es. Dios es uno, pero en Dios hay tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien sabemos que el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor o el Salvador, y el Espíritu Santo es el que nos impulsa a vivir más y más la unidad con el Santo entre los santos, que es Cristo Jesús el Señor. Uno de los momentos en que se expone o se presenta o se habla de Dios uno y Dios trino es en el Evangelio según San Mateo capítulo 3, en el versículo 16 y 17, que al fin y al cabo pues es el momento en que Jesús es bautizado. Y la palabra de Dios dice así: una vez bautizado Jesús, salió del agua. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. De nuevo, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre de María Santísima. En ese momento se abrieron los cielos. Qué hermoso, ¿no? Jesús es el que abre los cielos. Él es el camino que nos lleva al cielo, que nos lleva a la presencia del Padre. Los cielos habían estado cerrados. En el concepto judío, los cielos estaban cerrados, y es una forma de hablar de la separación entre Dios y el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano había pecado y el ser humano se había apartado de Dios, le había dado la espalda a Dios y le seguimos dando la espalda a Dios, ¿no es cierto? Entonces, es Jesús quien abre esa oportunidad para que el cielo se abra de nuevo. Y nosotros en Cristo Jesús y a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús podamos, y somos fieles a Jesús y nos sometemos al señorío de Jesús, podamos un día entrar en la presencia de Jesús y unidos a Jesús, unidos a Dios Trino, Dios Uno, en su gloria para toda la eternidad. Nos dice la palabra de Dios, entonces, se abrieron los cielos y vio, ¿quién vio? Juan, al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que bajaba como una paloma. Lo que estamos hablando del pectoral del Papa Francisco. Bajaba como una paloma y se posaba sobre él. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que ya tenemos dos personas divinas, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora viene el Padre. Y al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Esa es la voz del Padre. Así que ya tenemos la Trinidad manifestada a través del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El Padre
que habla, la voz que se oye del cielo, no se le puede ver a Él, porque como bien sabemos, no se puede ver la cara de Dios y seguir viviendo. Es decir, conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros, no podemos, ya tenemos que estar en su presencia en el cielo. Pero se escucha la voz del Padre, el Hijo que sale de las aguas del bautismo y el Espíritu Santo que viene sobre Él como paloma. Ahí está la Trinidad o las tres personas divinas en un solo Dios verdadero. Espero que esto te pueda ayudar. Tenemos en estos momentos pues otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber si es verdad que alguna vez fuimos un espíritu del pasado. Si es así, ¿cuántas vidas tiene un espíritu? Gracias, Anónimo. Pues tú estás hablando de algo que está muy en contra de las enseñanzas de la Iglesia, que es la reencarnación. Si nosotros creyéramos en la reencarnación, quiere decir no necesitamos de Jesús, no necesitamos de un Salvador, porque sería a través de nuestras propias obras que en cada nueva vida pues tendríamos la posibilidad de acercarnos más al absoluto que es Dios. Pero sin embargo en la teología cristiana, la teología católica, necesitamos un Salvador, no nos podemos salvar nosotros mismos. Y ese Salvador, que es el camino, es Jesús. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28 lo siguiente. Así como el hombre muere una sola vez, no 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 20, y resucita a una vida diferente o se encarna a una vida diferente, y después viene para ellos el juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de la multitud. Una sola vez. No 50, ni 100, ni 1000 encarnaciones. Una sola vida. Y después de eso el juicio, y después de eso ya, pues, o para la muerte eterna, o para la vida eterna que es el cielo. Hermanas y hermanos, visiten por favor la página de este servidor, el Ministerio Mensaje, yendo a mensaje1.com, donde encontrarán mis libros e información sobre este ministerio que ha, por la gracia de Dios, servido por años y años y años, llevando la palabra de Dios a un sinnúmero de hogares. Suscríbanse también a la página de este servidor en Facebook, en la cual ofrecemos pensamientos que les van a ayudar, reflexiones, meditaciones, que le van a ayudar en su crecimiento espiritual. Vayan por favor a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes, y escríbanos con sus preguntas, sus comentarios a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y por favor, acuérdense de orar por este ministerio. Y cuando puedan, pues envíen sus donaciones para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en superabundancia este día y por siempre, os colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.